Reflexiones desde el Santuario Mariano Arquidiocesano, Nuestra Señora de Lourdes. Nuevamente con ustedes, gracias por acogernos en sus hogares, saludándoles desde el Santuario Mariano Arquidiocesano, Nuestra Señora de Lourdes. Seguimos con estas pequeñas reflexiones, tomando el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo del 1 al 12. Vamos a hablar sobre la figura de Juan el Bautista. En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: convertíos, porque está al llegar el reino de los cielos. Este es aquel de quien habló el profeta Isaías: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced rectas sus sendas. Llevaba Juan una vestidura de pelo de camello con un ceñidor de cuero a la cintura, y su comida era langosta y miel silvestre. Yo les dejaría que ustedes continúen leyendo hasta el versículo 12. Yo les he leído hasta el versículo 4, para poder hablar un poco sobre quién es Juan y qué es lo que nos trata de mostrar Mateo, sobre todo en este texto, cuál es la enseñanza que nos da Mateo. En principio, todos los evangelios cuentan con una actividad del Bautista, tanto Lucas, el mismo Marcos, como previa a Jesús. La misión de Juan es preparar. Cada uno lo presenta desde el punto de vista de los diversos aspectos en esta figura singular que nos proporcionan otros elementos para construir su extraordinaria personalidad. Nos referimos a Juan. Mateo acentúa el aspecto de predicador que lleva a cabo su quehacer al estilo profético. Este es un detalle muy importante en Mateo. Los profetas antiguos se distinguían tanto por su vestido áspero como también por su austeridad de vida. Lo vemos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 1, versículo 8. El Bautista entra en escena como un predicador penitencial. Esto es importante para Mateo. El contenido esquematizado de su predicación coincide absolutamente con lo que después anunciará Jesús en el capítulo 4, versículo 17, que ustedes mismos lo podrán leer. Exige la conversión. Eso hace Juan, y eso también nos va a decir Jesús en su momento. Era tema y exigencia continua también entre los fariseos, este tema de la conversión. De manera que el tema de la conversión también en la iglesia es un tema permanente, o sea, que no es algo que ya pasó de moda o lo esperamos hasta la Cuaresma para decir vamos a entrar en este tema de la conversión. La conversión es un tema permanente. De manera que la diferencia estaba en el modo de entenderla, esta invitación a la conversión. ¿Cómo lo entendían los fariseos? ¿Cómo lo entienden los cristianos? La conversión farisaica significa únicamente el cambio de mente. La conversión exigida por el Bautista y por Jesús es mucho más. La exigencia de un cambio radical, total, en la relación con Dios, en la relación con uno mismo, comprende no solo la parte interior, sino también la parte exterior. Por eso es la diferencia. Los fariseos era solo hacia adentro, pero no había nada hacia afuera. Para Jesús, como para el Bautista, hay más exigencia, porque no solo se ve la parte interior, que es importante, sino también lo que hay por fuera, el testimonio, el compromiso. De manera que la recta relación con Dios debe traducirse en la correspondiente ordenación y conducta recta de toda la vida. El ejemplo del árbol lo ilustra. Si el árbol es bueno, produce frutos buenos, frutos dignos de sí. Quien se convierte a Dios es como una planta en su inmenso campo, y sus frutos, obras, deben ser buenos. Quien se convierte a Dios es como esa planta entonces. La radicalidad en las exigencias del Bautista molestaba a los piadosos judíos, sobre todo de la época. También hoy sigue molestando y sigue incomodando. Los fariseos, los movimientos de laicos instruidos y piadosos que buscaban con una conversión interna
la seguridad frente al juicio divino y los saduceos, la nobleza sacerdotal influyente. Había entre ellos diferencias radicales. Por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección, pero existía entre ellos un denominador común: su situación de privilegio por ser hijos de Abraham. Son situaciones que a veces no se comprenden o no se entienden. Creemos que vivimos de privilegios. A estas clases privilegiadas les anuncia Juan: ante Dios no existe seguridad basada en privilegios. Eso hay que tenerlo muy en cuenta hoy también para nosotros. Ante Dios no hay acepción de personas. Él juzga según la conducta observada. Más aún, Dios puede hacer hijos de Abraham de las piedras. Dios puede llevar a cabo una nueva creación, lo mismo que hizo al principio con el primer hombre que nos habla el Génesis, sacado del polvo. ¿Qué dice San Pablo al respecto? San Pablo lo va a formular diciendo que los que creen en Cristo son nuevas criaturas, y esto es, en definitiva, lo que cuenta. El motivo de esta existencia o de estas exigencias en la proximidad del reino de los cielos, que Mateo, por ser un judío, evita en lo posible, por ser un poco exagerado en el respeto al nombre de Dios, él habla del reino de los cielos. Hablar del reino de los cielos en la Sagrada Escritura y sobre todo en Mateo es hablar de Dios, el reino de Dios, que luego lo aborda Marcos y Lucas. Son la misma realidad. El reino de Dios es el más alto deseo o aspiración y esperanza del pueblo del Antiguo Testamento y del judaísmo, algo que pertenecía al más allá y que Dios concederá en su momento oportuno. En todo caso, el Bautista anuncia que todo esto se realizará en la persona de Jesús. Estamos ante la razón última de las exigencias de la conversión. El hombre debe volverse a Dios, porque Dios se ha vuelto a los hombres. Entramos en esta dinámica de la conversión. ¿Se animan? Yo también me animo. Que Dios los bendiga y los espero en otro programa. Reflexiones desde el Santuario Mariano Arquidiocesano Nuestra Señora de Lourdes.